Otras definiciones importantes que uno tiene que conocer cuando estudia base de datos son las definiciones de data y metadata. En vídeos pasados nosotros habíamos creado dos tablas, una tabla para guardar profesores y otra tabla para guardar estudiantes, ¿no? En la tabla profesor, por ejemplo, insertamos algunos registros. Esos registros que insertamos, esos serían lo que se llama data. O también le podemos decir data de usuario. Al mismo tiempo, cada vez que tú creas un objeto de base de datos, por ejemplo, una tabla, el sistema, sin pedirte permiso y sin que tú tengas que decir nada explícitamente, el sistema también graba cierta información. Esa información que el sistema graba se llama metadata. El sistema lo graba en tablas que se llaman catálogos del sistema y que existen desde el momento en que tú instalas el Postgres. Por ejemplo, cuando yo creé la tabla profesor con la sentencia create table, el sistema, sin que yo me diera cuenta, dentro de un catálogo de sistema ha guardado estos registros. En estos registros se especifica información de la tabla creada. Especifica, por ejemplo, que yo he creado una tabla que se llama profesor, que está en el esquema public, que está en esta base de datos, que tiene estas columnas de estos tipos, que acepta nulos, etcétera. Un montón de datos son guardados por el gestor de base de datos cada vez que yo creo una tabla, cada vez que yo añado una columna a una tabla, cada vez que yo creo un índice, etcétera, ¿no? Entonces, conforme yo voy alterando mi base de datos, dentro de los catálogos del sistema, el manejador de base de datos, de manera automática, va registrando metadata. Esta data que está a la derecha no es data que yo he grabado, se ha grabado sola para guardar todos los cambios que he ido haciendo en la base de datos. La data de la izquierda, en cambio, sí es data que yo he grabado explícitamente. Esa es la data que a mí me interesa. La data de la derecha, en cambio, es una data que le interesa al sistema para poder administrar bien todas las consultas que yo hago. Entonces, mientras la data es data grabada explícitamente por el usuario, se graba en tablas de usuario. La data de la derecha, por el contrario, no es grabada explícitamente por el usuario de la base de datos, ¿no? Sino que es el manejador de base de datos quien lo graba esto. Y se graba en lo que se llaman catálogos del sistema. Para ver algunos catálogos, podemos irnos un ratito al pgadmin. Y por ejemplo, ¿no? Yo tengo varias bases de datos. Y esas bases de datos, cada vez que yo he ido grabando una base de datos, el manejador ha alterado el catálogo PG Database, ¿no? Entonces, hay una tablita que se llama PG Database. Yo en ningún momento he hecho Create Table PG Database. Este es un catálogo del sistema, ya existe ya. Y cada vez que yo creo una base de datos con Create Database, aquí se va añadiendo un nuevo registro. En los últimos vídeos yo añadí la base de datos clase 2021. Entonces aquí hay un registro donde dice todos los detalles acerca de esa base de datos, ¿no? En qué idioma está la base de datos, si es una base de datos que es plantilla o no es plantilla, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no solo por las bases de datos, ¿no? Cada vez que yo creo tablas, también, ¿no? Cada vez que yo creo tablas, también esa información de que se ha creado una nueva tabla se guarda dentro de catálogos específicos, ¿no? Este caso es el catálogo pgtables, me parece, ¿no? Entonces aquí, esa tabla pgtable yo no la he creado. Es una tabla que contiene metadata. Y dentro de esa metadata, aquí puedo ver en los registros 3 y 4, justo información acerca de las tablas que yo creé, ¿no? La tabla profesor en este esquema, la tabla student en este esquema, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hay un montón de tablas que contienen metadata. Yo puedo ver también cada una de las columnas de una tabla específica, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Information Schema es una vista también que contiene metadata. Dentro de Information Schema, punto columns, ahí yo puedo ver información acerca de la estructura de una tabla específica, ¿no? Ahí me sale un montón de tablas, pero esto yo lo puedo regular, ¿no? Yo quiero ver simplemente las columnas de una tabla específica, de la tabla, ¿qué tabla? Profesor, digamos, ¿no? Profesor, así me parece que era la tabla que grabé, con doble S. Le doy clic acá y ahí está, ¿no? Entonces, yo en ningún momento he grabado esos datos que tú estás viendo. Yo simplemente en algún momento hice create table y especifiqué unos campos. Los campos que iban a pertenecer a la tabla del profesor. Y
el manejador de base de datos por lo bajo ha grabado esta metadata que el manejador utiliza pues para manejar cada vez que yo hago consultas, ¿no? Entonces, en esta metadata, por ejemplo, ¿qué se dice, no? En esta tabla profesor, en este base de datos, en este esquema está esta tabla, estos son los campos, estos 4 son los campos de mi tabla, permiten nulos en este momento, se grabaron en este orden, todo eso te dice, ¿no? ¿Qué tipo de dato es? Y un montón de información más, todo eso es metadata. Metadata significa datos acerca de los datos, ¿no? Estos no son datos de usuario. Al dueño de la base de datos, esto no le interesa, ¿no? Si yo tuviese, por ejemplo, que diseñar la base de datos de un supermercado, al dueño del supermercado no le interesaría esta información. Esta información le interesa pues a los programadores y sobre todo al gestor de base de datos. Lo que le interesaría al dueño del supermercado hipotético del que estamos hablando sería pues la data de usuario, ¿no? Cuánto se ha vendido, qué productos hay, cuáles son los precios nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces espero que esto deje claro la diferencia entre lo que es data y metadata.